No hay dudas de que Racing es de los mejores equipos del fútbol argentino. Y no vamos a la básica de analizar simplemente el plantel o sus nombres. Hablamos de juego. De vez en cuando tiene unas pinceladas de fútbol que son realmente positivas para nuestra liga, metiendo goleadas, muchos goles y luciéndose en un sentido individual, pero también colectivo. El tema está al principio de la frase, de vez en cuando. Lo esporádico de los destellos que tiene el equipo académico. Y hoy, una vez más, otra decepción. Pero guarda, porque no es decepcionante porque sea malo en sí mismo. No es el peor equipo cuando juega mal. Pero como muestra extremos tan opuestos, hace que uno pueda esperar que contra un rival como Gimnasia gane, al menos merecidamente. En este caso, no solamente no ganó, sino que perdió de local y perdió bien además. Su rival fue superior. Y acá tampoco hay que caer del otro lado. El Lobo tiene mucho que decir. Es un equipo que no viene bien, porque desde que volvió después del mercado de pases no está bien, pero que tiene jugadores como para hacer las cosas de manera interesante. El día de hoy, a nivel defensivo, fue inteligente. A nivel ofensivo, fue muy profundo. Y a lo largo del partido, desde mi punto de vista, fue el mejor. Fue merecido ganador. El desmérito de Racing no quita el mérito de Gimnasia. Pero evidentemente, la sensación es que si Racing juega como puede jugar, a priori, ni siquiera este Gimnasia que tuvo un buen partido podría llegar a ganarle. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente Racing 0, Gimnasia 1. Un pinchazo más de los equipos de arriba, una victoria más de los equipos de abajo. Que bueno, igual Gimnasia tan abajo no está. Comprender lo que pasó en el primer tiempo posiblemente sea lo más importante a nivel análisis, porque es en la etapa en la que se marcó la mayor superioridad de un equipo por sobre otro, pero principalmente donde un equipo logró tener la ventaja en el resultado, y una ventaja que fue, a fin de cuentas, totalmente definitiva. Por otra parte, también es súper importante porque todo lo que mejoró Racing en el segundo tiempo, más allá de los cambios, más allá del talento individual que pudo ingresar, también tuvo que ver con los errores que cometió Racing en su planteamiento inicial, o sea, las deficiencias tácticas de nombres que tuvo la academia, y también con las cosas positivas que había hecho Gimnasia. Entonces, siendo que podemos analizar el fútbol de una manera experimental en este punto, es como si la prueba de lo que pasó en el primer tiempo haya también condicionado evidentemente todo lo que pasó en el segundo, no solo por el resultado, sino por la táctica en sí misma. Pero no nos adelantemos. Obvio, el primer tiempo fue mejor Gimnasia, el segundo tiempo Racing mejoró. Pero, ¿qué pasó en el primer tiempo? Como muchos nos podíamos esperar, Racing tenía el dominio de la pelota, con un 63% en el global del primer tiempo. Un número que es interesante y que habla de que sí tuvo más iniciativa y que sí estuvo más tiempo en el campo rival, pero fíjense este pequeño dato que ya empieza a ilustrar cómo en realidad la cosa era muy distinta a lo que ese dato tan mísero puede identificar. En cuanto a pases en el último tercio, Racing solamente tuvo 4 pases más que Gimnasia. ¿Y esto qué puede querer decir? Y que evidentemente podía tener mucho la pelota, pero la mayoría del tiempo esa posesión era inocua, estéril, sin peligrosidad. Y que encima el rival teniendo muy poco, cuando la tenía, rápidamente se adelantaba, llegaba a instancias finales, y esto excede el dato, pero lo agrego yo, y encima era más peligroso. Racing tenía un problema y creo que tiene que ver con su mediocampo, que estaba conformado con Zuculini y Martín Barrios. La verdad que a Barrios lo conozco muy poco, es recién llegado del fútbol uruguayo y creo que tuvo un desempeño mejor que el de el ex River. De hecho, tuvo un pase interesante en profundidad para Martirena y se movió un poquito más de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Pero así todo, no es un jugador que se adelante mucho en la cancha, que tenga conducciones o que haya mostrado una versatilidad o unas ideas que sean desequilibrantes. Y hablar de Zuculini, que de los dos era el que estaba parado mucho más atrás y que inclusive cometió errores en la salida. De esta forma, lo que pasaba era que te faltaba un nexo entre el ataque y el mediocampo. Martínez es punta, Rogers se retrasaba, pero tampoco es lo suyo y no le salió muy bien, de hecho a veces incluso le salía mal y tenía pérdidas. Y Solari es un extremo bastante puro, haciendo que no tengas prácticamente jugadores que te sirvan para la creatividad, exceptuando Santiago Sosa desde atrás, que es un excelente pasador para ser central, evidentemente es de lo mejor del fútbol argentino, y las claves que eran Martirena y Elordi, otro recién llegado. Más que nada Martirena, que por derecha desbordaba, tiraba centros y era una de las principales armas. Hay que pensar también que teníamos un duelo entre Martirena y Rodríguez, ambos carrileros.
en el caso de el de Gimnasia es Rodríguez, ¿no? Y como ambos estaban un poco adelantados en la cancha, porque como al tener defensa de 3 tienen un poco más de libertad, quien ganara esos duelos o quien arriesgara más podía correr riesgo, pero al mismo tiempo podía ganar en profundidad. Y de hecho, justamente Racing, donde atacó más, fue con Martirena. Y una de las principales oportunidades que tuvo en el primer tiempo fue con un centro del mismo y un cabezazo de Roger que llega de izquierda a derecha, perfecto, que se va por un poco afuera. Racing encontraba su peligrosidad de una manera muy simple, pero que al mismo tiempo beneficiaba un aspecto de lo que tenía Gimnasia, y es el hecho de que tenía 3 centrales. Ya sea Morales o ya sea Cabral, eran muy buenos en lo defensivo y tuvieron un partido impecable. No sobrenatural, pero sí muy sólido. Y encima, también en el medio, cuando de repente querían filtrar una pelota o simplemente incluso volcado para atrás, tenías a 2 jugadores más que aportaron muchísimo, que son Garayalde y Castro, que ambos tuvieron, en estadística de SofaScore, prácticamente 10 acciones defensivas. No entre los dos, sino 20 entre los dos. Que es una estadística que tranquilamente puede ser aplicada como promedio para un central. O sea que evidentemente las intervenciones relacionadas con despejes, intercepciones, tiros bloqueados o entradas estuvieron por todo el equipo de Gimnasia. Esto nos indica el hecho de que sí, estaba replegado, pero también la voluntariedad y el buen oficio de estos jugadores. Si analizamos cómo estaba parado ambos equipos en torno a el adelantamiento o el repliegue, Gimnasia tuvo prácticamente todo el equipo en su campo, sacando a Benja Domínguez y a Castillo, que es el punta. En cambio, Racing estaban casi todos en campo rival, en promedio, exceptuando alguno de los centrales. Esta gran diferencia hacía que un equipo que tenga muy pocos espacios para atacar, Racing, porque tenía todo el rival metido en su propio lado, y en cambio Gimnasia, cuando recuperaba, tenía oportunidades. Y ahora, ¿por qué recuperaba? Porque tranquilamente Racing podía tener la pelota y no perderla. Bueno, el problema es que sí la perdía, con errores o simplemente con jugadas que intentaba profundizar y que le salían mal. Ya hablamos de que hubo un buen partido de Cabral, de Morales, también de Cortazo, o mismo de Garayalde. A esas recuperaciones soltaba muchísimas veces a Benja Domínguez, la gran figura del partido, sin lugar a dudas. Que hay que decir, su creatividad no radica en retrasarse mucho y hacer jugar al equipo. Hace jugar al equipo con sus movimientos. Es la opción que está siempre, que siempre se despliega hacia adelante o hacia un costado y permite que alguien la recupera, se la pueda pasar a él. Y estaba intratable, realmente. Cuando la agarraba se les complicaba mucho a los rivales frenarlo, porque es un gran gambeteador y porque le pegaba bien de lejos. Gimnasia los primeros 20 minutos tuvo bastantes ocasiones de gol y áreas bastante atajadas. Jugadas que quizás no terminaba de ser tan inteligente Gimnasia porque pateaba desde demasiado lejos o porque no terminaba de hacer un pase hacia Castillo que le quede cómodo, pero eran peligrosas, eran lindas jugadas, con espacios, con los centrales mal parados o sin posibilidad de frenar el tiro y con el mediocampo cortado. Gimnasia lo agarraba mal parado a Racing y en cambio Racing nunca agarraba mal parado a Gimnasia. Racing tenía mucho la pelota y no sabía qué hacer, Gimnasia tenía poco la pelota y era efectivo, como mencionábamos en el puntual dato de los pases en el último tercio. Dato hermoso y muy ilustrativo de todo esto. Ahora, de todas formas, Gimnasia, como ya dijimos, tenía cierta inestabilidad o mala palabra elegida, falta de ideas. No terminaba de concretar esos espacios que tenía. Hasta que logró tener una jugada un poco más fortuita o en la que profundizó más, no se apuró en rematar. Y todo gracias a Valentín Rodríguez y todo gracias a la banda izquierda, lugar que ya mencionamos como clave por el duelo Martínez Rodríguez y que terminó siendo muy importante porque fue en ese punto de la cancha donde se genera el desequilibrio que termina culminando en el gol. Valentín Rodríguez recibe una pelota del central, hasta ahora en una jugada completamente normal, pero acelera y supera a Solari, que estaba marcándolo como una especie de lateral carrilero en mitad de cancha. Una vez que lo supera, hay un gran tramo que puede correr entre el defensor que acaba de superar y Martirena. A partir de ahí, la jugada empieza a ser peligrosa porque hay un centro al área, peina Castillo, vuelve por el otro lado, centro de nuevo, y ahí es el gol de Domínguez. No importa lo que pasa después, realmente Racing no creo que tenga la culpa. O sea, no es una culpa de los defensores, creo yo, sino de Solari y de cómo quedó tan separado Rodríguez y esa libertad que tuvo para centrar. De esta forma, Gimnasia, con una buena intervención individual y con la llegada de sus 2 carrileros, Pintado por un lado con la asistencia y podemos decir con la preasistencia Valentín Rodríguez, puede ir 1-0. Racing después no tenía muchas ideas y el primer tiempo termina así, con una merecida derrota parcial y que si bien yo considero que no daba para que gane 2-0 Gimnasia porque Racing había tenido sus oportunidades y porque tampoco Gimnasia era tan superior, la superioridad radicaba más en otras cuestiones más conceptuales, digámosle. Por un lado, el hecho de que Racing es un mejor equipo y está jugando peor, que eso ya es más impactante.
Y por otro lado, el hecho de que el dominio pasaba mucho por lo táctico, por el hecho de estar bien parado, de siempre estar cómodo, de no cometer errores y todo lo contrario para el otro. Y eso no se explayaba en un partido como para goleada, porque se explayaba en un partido donde el dominio era claro. A veces capaz que te meten 3 goles, pero fueron de suerte y vos estabas jugando mejor. No ese fue el caso. Es esto incluso peor, porque te metieron un solo gol, pero por el dominio que te generaban, debías preocuparte muchísimo más. Todo lo malo, entre comillas, que hablamos de Racing o lo bueno que hablamos de Gimnasia, se ve completamente confirmado con lo que hace en el entretiempo Costas, haciendo 4 cambios. Y si bien uno es un poco obligado, porque es el del arquero Arias, por Cambeses, los otros 3 sí, son bien incisivos y paré a buscar un partido que está bastante cuesta arriba. La realidad es que todo lo que yo dije en cuanto a las deficiencias ofensivas que tenía Racing en el primer tiempo, se entiende mucho mejor cuando vemos los cambios que hizo Costas, porque también, entendiendo los cambios, vemos qué es lo que intentó reforzar y por tanto lo que creía que estaba más débil. Fíjense, entrando Salas, Carbonero y Almendra, tenemos mucha más ofensividad, pero lo más interesante aún es que entraron prácticamente 2 delanteros y un mediocampista, pero salieron 2 mediocampistas y un delantero. Esto es muy importante porque a nivel posicionamiento en la cancha hace que el equipo pueda estar mucho más adelante. A partir de ahora Racing va a tener varios factores. Por un lado, más jugadores que intenten conducir hacia adelante, cosa que ya te ahorra muchos metros y que te da profundidad, al menos en cuanto a espacio. Número 2, más jugadores versátiles en cuanto a su posición, que pueden desmarcarse, que pueden centralizarse, que pueden enganchar, que puedan gambetear, que puedan arriesgar. Jugadores más creativos, más peligrosos, más ofensivos, digámosle. Pero dentro de la palabra más ofensivo, que sería como simplificar todo, existen los recursos de cada uno. Los pases o centros de Almendra, los adelantamientos que tiene, como se vuelca por izquierda, el movimiento que tiene prácticamente en toda la cancha de manera horizontal Salas, y también la velocidad chispeante que aporta Carbonero. A todo esto, Gimnasia no se amedrentó para nada. Realmente, incluso a todo esto, Gimnasia no es que empeoró, ni empezó a sufrir, ni se replegó o hizo algo que lo haga realmente ser inferior desde el principio de ese cambio conceptual que había ejecutado Racing. Sino que al contrario, los primeros 15 minutos de Gimnasia no fueron como los que existían antes, con un dominio más conceptual del juego, pero sí fueron muy peligrosos, teniendo bastantes ocasiones de gol donde Castillo desaprovechó mínimo 3, clarísimas. Benja Domínguez también, hablando de jugadas mano a mano, con pocos defensores, contras totalmente letales, jugadas en las que Racing mostró sus debilidades a flor de piel. Y acá tiene sentido. Había salido Zuculini y Barrios. No había entrado ninguno que defienda. El equipo se había quedado muy a la deriva a poder atacar bien. Cada pérdida o cada error iba a ser realmente pagado muy caro. Y no fue pagado muy caro en el resultado, pero sí fue pagado muy caro en lo que generó Gimnasia. De hecho, es interesante analizar esto. Los expected goals, o sea, la estadística más avanzada que tenemos para evaluar la peligrosidad de las jugadas, fueron más altos de Gimnasia en el segundo tiempo, que no metió goles, que en el primer tiempo, que fue donde sacó la ventaja. Y por 50 aproximadamente, por 0,5, o sea, una diferencia bastante considerable. La realidad es que Cambé se salvó una o dos o tres súper importantes y difíciles. Dichesa le salvó 2 pelotas en la línea. Gimnasia hace lo que quería. Lo que pasó fue que no fue efectivo. Y ese fue su principal pecado, porque después de esos primeros 15 minutos ya empezó a jugar más con el resultado, el técnico hizo cambios defensivos y ahí sí Racing tuvo que replegarse. A todo esto quiero destacar que si bien Di Cesare hizo 2 salvadas muy importantes en la misma jugada, contra Castillo ambas, también cometió un error garrafal en la salida, que fue una de las jugadas peligrosas que tuvo Domínguez mano a mano contra Cambeses. Fíjense esto, ya habíamos hablado de Barrios y su poca ofensividad, y de Zuculini lo mismo. Zuculini es el que sale por Almendra. Almendra se vuelca por izquierda, genera muchos más pases largos, muchos centros y más conducciones. Aporte total. El único mediocampista que se quedó en la cancha, digámosle. Por Barrios entra Carbonero. Un jugador que está mucho más adelantado en la cancha. Pero mucho más adelantado en la cancha. Prácticamente como un punta. Hizo 3 pases claves en lo que no había hecho ninguno. Barrios. Perdón, uno. Y además tuvo jugadas en las que pudo ser desequilibrante, pudo gambetear, pudo centralizarse. Muy diferente. Y hablar de Salas, que entró por Solari. Solari es un jugador mucho más lineal, que es un extremo interesante, pero un Salas que se movió por todos lados, que penetró en el área, en algún centro que potea el Ordi, que hizo mucho más para el equipo, que tuvo cerca de marcar, entendamos, o sea, la diferencia fue gigante. Y también hay que entender que Racing juega Copa entre semana y que uno de estos jugadores quizás hubiese sido titular. Y no fue titular por obvias razones, ¿no? Para guardarlos para la Copa. Aunque me parece que
más allá de eso, no va porque los jugadores suplentes sean malos, sino por el rol que pueden cumplir. O sea, quizás un jugador, no sé, que esté a la altura de su culín en la consideración, pero que tenga un rol diferente, características o recursos un poco más ofensivos, hubiese sido más útil para este partido por cómo se plantó Gimnasia desde el principio. Cosa que no creo que sea un error. Son ideas que quizás no terminan de concretarse de la mejor manera. Y no siempre tiene que ver con el técnico, sino también tiene que ver con cómo ejecuta el jugador una vez que está en la cancha. Racing logró tener más peligrosidad porque tenía más jugadores ofensivos. Es como el simple hecho de acumular lo que te terminó llevando a estar cerca del empate. Teniendo 11 tiros en todo el segundo tiempo, buenos expected goals, más que todo el partido de Gimnasia, y jugadas muy claras. Atajadas de Ledesma, y finalmente un penal, que bueno, lo termina desperdiciando maravilla. Racing no creo que haya merecido el empate personalmente, porque creo que Gimnasia también desperdició un montón de jugadas, porque el primer tiempo jugó mejor, y porque cuando Racing fue mejor, fue realmente una improvisación. Un juego sin ideas claras y simplemente con las ganas de empatar. Ahora, ¿fue un partido hiper disparejo? No. ¿El empate era descabellado? Tampoco. ¿Racing mereció meter un gol? Sí. Entonces creo que Gimnasia mereció meter más de uno. Entonces por eso creo que la victoria de Gimnasia es merecida, tanto en un sentido de cómo se plantó, como cómo pudo aprovechar sus individualidades, y también por cómo fue el desarrollo del partido de principio a fin. Racing mejoró y creo que está bien que Costas haga lo que hizo para mejorar, pero no fueron cambios que tengan que ver con un funcionamiento mejor o con la manera de sobrepasar al rival, sino simplemente, uy, nos falta creatividad. Bueno, meto jugadores que hagan cosas. Y no les salió tan mal, por eso digo, o sea, puede ser una idea que sea básica, pero no tiene que ser mala por ser básica. Pero quizás hay soluciones que son más sustanciales y que son las mejores soluciones. Que a veces son clics muy pequeños y que eso cambia todo. En este caso lo que cambió no fue la inconexión de Racing, sino que, bueno, si hay más jugadores que pueden hacer cosas, ya en las individualidades puras y tener más gente adelante va a aumentar las posibilidades. Y así fue. Gimnasia a todo esto hace algunos cambios, mete a Colazo, por ejemplo, mete a Gómez también. Los tres jugadores que salen, que son Valentín Rodríguez, Garayalde y Salazar, que es el extremo por derecha que ni lo tocó prácticamente todo el partido, que estaban básicamente posicionados o en el medio o arriba. O sea, apenas en campo rival, como ya dijimos, o en el medio de tu propio campo. Los que entraron estuvieron todos por detrás de la línea de tres cuartos. O sea, estuvieron prácticamente replegados como defensores. Gimnasia los últimos 20-25 minutos los jugó con tres defensores más prácticamente. Cosa que hace que también Racing haya tenido más dificultades y que quizás si Gimnasia se mantenía en el mismo camino a nivel posicional que el primer tiempo, pero con los jugadores de Racing que tuvo en el segundo, era un gran error. En ese sentido, el técnico de Lobo estuvo bien. Nuevamente, decisión completamente básica. ¿Me ponen más personas? Pongo más personas. En cierto punto ese contrarrestar le sirvió para que restan los espacios y para que haya cierta incomodidad o posibilidad de bloquear tiros que alcanzó para conseguir la victoria. Bien por el Lobo. Yo creo que he escuchado ya varias veces personas hablar de Gimnasia y parece que es un tema dirigencial el problema. Personalmente me parece un equipo súper interesante. Hoy demostró que puede ser muy competitivo, que puede ser voluntarioso, que tiene buenos laterales, que tiene buenos centrales, hasta que tiene un arquero que puede responder y unos atacantes que son desequilibrantes y que se combinan bien entre sí. Fue inteligente, mejor tácticamente y mereció ganar contra un equipo muy difícil y encima en su cancha. Gran victoria. No creo que se parezca tanto al Gimnasia que te había tenido la primera mitad, que había tenido 5 primeros partidos excelentes, pero sí es una pincelada de eso que podía dar. Y obviamente lo puede dar porque ya lo mostró hace muy poco tiempo. Racing, bueno, es torneo largo. La realidad es que están todos perdiendo puntos. Y a la larga no es que perder este partido te hace perder el torneo. Pero si lo ganabas, aprovechabas el hecho de que, por ejemplo, Talleres no ganó, se enfrentan Huracán con River, de que Boca le cuesta un montón. Es como que todos van perdiendo puntos y eso hace que todos se mantengan con vida. El día que uno deje de pinchar, ese es el que es el campeón. Ahora Racing no está haciendo ese equipo. Ese es el problema que tiene, que lo podría hacer tranquilamente, porque tampoco era un rival que era imposible ganarle y encima venía mal. Entonces es como que desaprovechas una oportunidad. Y reitero, no subestimando a Gimnasia, porque Gimnasia justo llegó y jugó un muy buen partido. Pero coincide con Racing y un planteamiento un poco raro y que no termina de convencerme, y un partido en el que individualmente tampoco estuvo muy bien. Hasta acá el video, espero que te haya gustado. Y si ya hasta acá, te agradezco muchísimo por escucharme, por darle valor a mi contenido simplemente con tu oído, con tu espera, con tu comprensión. Y si querés suscribirte al canal, te agradecería muchísimo. Estamos buscando llegar a los 500 suscriptores porque es un objetivo que nos pone YouTube para empezar a monetizar. Y bueno, si me querés ayudar a cumplir mi sueño de vivir de esto algún día,
Te agradezco mucho. Así todo, un like, un comentario, no es tan comprometedor como una suscripción y también me viene muy bien para darle más visibilización al video. ¿Es un comentario? ¿Qué opinas de Racing? ¿Sos hincha de Racing o qué opinas de Gimnasia? ¿Sos hincha de Gimnasia? ¿Te gusta tu equipo? ¿Qué opinas del partido? ¿Mereció ganar Gimnasia o mereció un poquito más Racing? ¿Cómo estos equipos de cara al torneo? Y si querés contradecirme algo que yo dije o decir algo que quizás a mí se me escapó o un error que cometí, más que invitado a hacerlo con todo el respeto del mundo y no hay límite de caracteres, así que expresate todo lo que quieras. A ver si, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video y aguante el fútbol argentino.